Hola a todos y a todas. Mi nombre es Ailén y hoy vamos a empezar la última clase del ingreso de matemática de ingeniería. El tema de hoy es valor absoluto. Vamos a iniciar definiéndolo, luego enunciaremos y demostraremos dos teoremas y por último resolveremos ecuaciones e inecuaciones con módulo. Una aclaración: cuando hablamos de módulo y de valor absoluto nos estamos refiriendo a lo mismo. Bueno, tal como les inicié en la diapositiva anterior, vamos a arrancar definiendo el valor absoluto de un número A. Es decir, si A es un número, se va a definir su valor absoluto como el mismo número A si A es mayor o igual a 0, es decir, si A es positivo o 0, y será menos A si A es menor que 0, es decir, si A es negativo. Podemos representar el valor absoluto de la siguiente manera: a través de dos barras verticales en cuyo interior se encuentra el número al cual le vamos a tomar su valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de este número A será A si A es mayor o igual a 0 y será menos A si A es menor que 0, ¿sí? Tal como lo enunciamos en un inicio. Podemos observar que si A es menor que 0, la cantidad menos A será positiva. Por lo tanto, el valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Veamos algunos ejemplos. El primero es el módulo de menos 3. Fíjense que menos 3 es un número negativo, por lo tanto su módulo será menos 3, pero menos con menos me queda más y por lo tanto el resultado es 3 positivo. Luego también podríamos tomarle el módulo 3, que va a ser el mismo número, 3. Fíjense que el módulo de un número y su inverso aditivo, como puede ser en este caso el menos 3 y el 3, es el mismo, ¿sí? Luego también tenemos como ejemplo el módulo de 0, que por definición es 0. El módulo de menos un medio, que es un medio positivo. Y el módulo de menos raíz de 2, que es raíz de 2. Otra forma de definir al valor absoluto sería considerarlo como la distancia de este número, que en este caso es A, al 0. Es decir, la distancia de A a 0 en la recta de los números reales. Como la distancia siempre es positiva o 0, el módulo de cualquier número va a ser mayor o igual a 0. Aquí tenemos algunos ejemplos representados en la recta de los números reales, como el módulo de menos 3, que va a ser igual a 3, dado que la distancia del número menos 3 a 0 son 3 unidades. Y el módulo de 5 será igual a 5, dado que la distancia de 5 a 0 es 5. Bueno, una vez que ya vimos la definición, vamos a empezar con los teoremas. Pero antes es necesario recordar algo que vimos en el tema de radicación con Ale. No sé si recuerdan, pero habíamos hablado que cuando esta operación de radicación admite dos resultados, nos quedamos con el resultado positivo para que la operación tenga un único resultado. Es decir, como tenemos en este ejemplo acá, la raíz de 4 es igual a 2. Si nos imaginamos, 2 al cuadrado nos da 4, pero menos 2 al cuadrado también nos da 4. Por convención, tomamos como único resultado al valor positivo. Entonces, si tenemos un número A que es mayor que 0, decimos que existe un número B tal que ese B elevado al cuadrado nos va a dar A. Luego, B al cuadrado va a ser igual a A, tal cual lo expresamos acá. Y observamos que menos B al cuadrado es igual a B al cuadrado y eso será igual a A. Menos B al cuadrado es igual a B al cuadrado porque si hago menos B por menos B, menos por menos me queda más y B por B me quedará B al cuadrado. Entonces, puede ser que menos B o que B sea una cantidad positiva, es decir,
B puede ser un número positivo o un número negativo. Entonces, las cantidades menos B o B van a ser algunas de las dos positivas. Y a ese valor positivo es al cual vamos a llamar raíz cuadrada de A. Bueno, por otra parte, la raíz cuadrada de 0 va a ser igual a 0 y si A es menor que 0, es decir, es un número negativo, no va a existir un B que nos dé la raíz cuadrada de A. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esta definición y recordando lo que vimos con Ale hace algunos días atrás, vamos a enunciar el teorema 1, que nos dice, si A es un número, entonces A al cuadrado es igual, el módulo de A al cuadrado, perdón, es igual a A al cuadrado, y por lo tanto el módulo de A es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado. Para demostrar este teorema vamos a tener que tener en cuenta la definición de módulo. Por lo tanto, vamos a tener que considerar el caso en el que A sea mayor que 0, el caso en el que A sea igual a 0 y el caso en el que A sea menor que 0. Empecemos demostrando para el caso en el que A es mayor que 0. Si A es mayor que 0, por definición, el módulo de A es igual a A, ¿sí? Al mismo número A. Luego, elevando al cuadrado ambos miembros, llegamos a la siguiente igualdad, ¿sí? Vamos a tomar raíz cuadrada en ambos miembros y llegamos al enunciado del teorema. Por otra parte, si A es menor que 0, el módulo de A dijimos que por definición era menos A, ¿sí? Era el valor negativo de A o el inverso aditivo de A. Y por lo tanto, podemos elevar al cuadrado ambos miembros, tal como lo hicimos en la demostración para el caso de A mayor que 0, pero nos queda que el módulo de A al cuadrado es igual a menos A al cuadrado. Sin embargo, podemos expresar el menos A al cuadrado como A al cuadrado, ya que, como lo vimos anteriormente, menos A por menos A nos va a quedar menos por menos más y A por A al cuadrado. Entonces es posible reemplazar menos A al cuadrado por A al cuadrado en el miembro derecho de la igualdad. Y nos encontramos con esta expresión, de donde, tomando la raíz cuadrada, llegamos a la expresión final del teorema. Y por último, si A es igual a 0, por definición el módulo de 0 es 0, elevando al cuadrado ambos miembros, llegamos a esta igualdad, y tomando la raíz cuadrada, llegamos a el enunciado final del teorema. Bueno, este enunciado tiene una aplicación muy importante porque en algunos problemas se suele decir que se cancela el cuadrado con la raíz cuadrada. Y en realidad tenemos que tener cuidado a la hora de cancelar el cuadrado con la raíz cuadrada porque el resultado va a ser el módulo de A. Entonces, cuando cancelamos, nos quedará A si A es mayor o igual a 0, o nos quedará menos A si A es menor que 0. Veamos algunos ejemplos. Tenemos 5 al cuadrado y todo eso tomando su raíz cuadrada. Dijimos que por el teorema nos va a dar el módulo de 5 y por lo tanto nos queda que el resultado de cancelar el cuadrado con la raíz cuadrada será 5. Fíjense que si hacemos la operación de 5 al cuadrado, 25, y la raíz cuadrada de 25 va a ser 5, es decir, coincide con la realidad. Luego también vamos a ver otro ejemplo en el cual tenemos un A, podría decirse menor que 0, es decir, tenemos un número negativo. Este es la raíz cuadrada de menos 5 elevado al cuadrado. Entonces, el resultado, de acuerdo al teorema, será el módulo de menos 5, que es 5. Si nosotros hacemos el cálculo, menos 5 por 5 nos da 25. Y la raíz cuadrada de 25, al igual que en el caso anterior, es 5. Si nosotros hubiéramos cancelado directamente el cuadrado con la raíz cuadrada, nos hubiera quedado como resultado menos 5. Y eso no sería, digamos, del todo correcto porque no está de acuerdo con la convención que explicamos al principio de que el resultado de una raíz, cuando había dos valores posibles, iba a ser el positivo, ¿sí? Eso
para que la raíz tenga un solo resultado. Bueno, espero esto haya quedado claro. Luego vamos a enunciar el teorema 2. El teorema 2 especifica que si A y B son números, entonces el módulo del producto va a ser igual al producto de los módulos. Esto se puede demostrar considerando el teorema 1. Habíamos dicho que el módulo de un número, en este caso será un producto, era igual a ese número, que va a ser el producto, elevado al cuadrado, y todo eso tomando la raíz cuadrada, es decir, la raíz cuadrada del número al cuadrado. Luego podemos aplicar la propiedad distributiva de la potencia con el producto. Y también podemos aplicar la propiedad distributiva de la raíz con el producto. También en este último paso vamos a aplicar el teorema 1, que nos dice que la raíz cuadrada de un número al cuadrado era igual a su módulo. Fíjense. Y llegamos entonces a demostrar el teorema número 2. Traemos a colación también un ejemplo, ¿sí? En donde tenemos el producto de menos 3 por 2, y a eso le vamos a tomar su módulo, y debería ser igual al módulo de, al producto, perdón, de los módulos, es decir, el producto del módulo de menos 3 y del módulo de 2. Resolviendo el producto que está aquí en el interior del módulo del miembro izquierdo, nos queda el módulo de menos 6. Y luego aquí vamos a resolver tomándole el módulo a menos 3, que queda 3, y tomándole el módulo a 2, queda 2. En un paso siguiente tendremos que tomarle el módulo a menos 6, queda 6, y hacer el producto de 3 por 2, queda 6. Es decir, llegamos a una igualdad. Recuerden que las demostraciones son generales para todos los números, mientras que el ejemplo es un caso particular. Entonces, no es lo mismo demostrar que ejemplificar, aunque a veces para entender un concepto suele ser útil dar algún ejemplo. Bueno, ahora vamos a pasar a resolver ecuaciones con módulos. Cuando tratamos de resolver, como dijimos, ecuaciones que tienen en su expresión módulos, vamos a tener que considerar la definición de módulo. ¿Cómo sería esto? Trayendo a colación la definición que vimos en la segunda diapositiva, donde el módulo de A era igual a si A era mayor o igual a 0 y era igual a menos A si A era menor que 0, vamos ahora a reemplazar ese número A por la expresión algebraica que está en el interior de este ejemplo que les traigo para resolver ecuaciones con módulos. El ejemplo nos dice que el módulo de x más 1 es igual a 2. Entonces, ahora este será el número al cual tenemos que tomar el módulo. Entonces, en lugar del módulo de A voy a colocar el módulo de x más 1. Y vamos a tener que considerar dos casos. Cuando todo lo que está dentro del módulo, es decir, cuando x más 1 es mayor o igual a 0, nos dará el mismo x más 1. Fíjense, es lo que tengo escrito acá. Si x más 1 es mayor o igual a 0, el módulo de x más 1 será x más 1. Pero si x más 1 es menor que 0, vamos a tener que el módulo de x más 1 será menos x más 1, ¿sí? Este signo menos afecta a todo lo que está adentro del módulo. Bueno, de aquí van a surgir dos ecuaciones posibles. Una tomando x más 1 igual a 2, y otra tomando menos x más 1 igual a 2. Resolviendo la primera ecuación llegamos a que uno de los resultados posibles de las soluciones a esta ecuación será x igual a 1. Y resolviendo la segunda ecuación, en la cual primero distribuyo el signo menos y luego voy a pasar sumando el 1 y multiplicando por menos 1 ambos miembros, llegamos a
la conclusión de que otra solución posible es x igual a menos 3. Estos dos valores de la variable x serán las soluciones a la ecuación original que estamos, en este caso, ejemplificando. Fíjense que si x vale 1, reemplazándolo en la expresión original vamos a tener 1 más 1, 2, pero el módulo de 2 es 2, es decir, llegamos a una igualdad. Y si reemplazamos a x por el valor de la otra solución, que era menos 3, nos queda menos 3 más 1 menos 2, pero el módulo de menos 2 será 2 y por lo tanto también llegamos a una igualdad. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Por último, como hablamos al principio de la clase, vamos a resolver desigualdades con módulos. Para resolver este tipo de desigualdades podemos considerar las propiedades de las desigualdades con valor absoluto o módulo. Como les dije, es lo mismo. Vamos a encontrarnos con 4 casos posibles, ¿sí? En los cuales el módulo de x va a ser menor o igual a c, el módulo de x va a ser menor a c, el módulo de x va a ser menor o igual a c, el módulo de x será mayor que c o el módulo de x será mayor o igual a c. Vamos a ir viendo en detalle cada uno de estas propiedades o estos tipos de desigualdades que pueden presentarse y cuál será su solución. En este cuadro tenemos un resumen de la forma equivalente de cada una de las desigualdades, es decir, la solución o los x que nos van a dar la solución a esta desigualdad y su gráfica. Pero vamos a ir de a poco y vamos a ir viéndolo uno por uno. Bueno, empecemos con lo que llamé propiedad 1, que era la primera desigualdad que se encontraba en este cuadrito. Si c es un número positivo, el número x que va a satisfacer esta ecuación se va a encontrar entre menos c y c, ¿sí? Y entonces lo que quiere decir que el x se va a encontrar en el intervalo de menos c a c. Fíjense que aquí los extremos del intervalo no están incluidos, por lo tanto se trata de un intervalo abierto. Luego, la propiedad 2, que sería la segunda desigualdad del cuadrito, es muy similar. Es decir, los valores de x que van a satisfacer una inecuación de este tipo, en donde el módulo de x es menor o igual a c, van a ser aquellos que se van a encontrar entre menos c y c, pero en este caso incluyendo los extremos del intervalo. Entonces vamos a encontrarnos con que x va a estar en el intervalo cerrado menos c y c. Es decir, la forma de la solución es muy similar, nada más que en la propiedad 1 no incluía los extremos y en esta propiedad 2 sí lo incluye. Vamos a ver entonces un ejemplo. Nos pide determinar todos los intervalos de números que satisfacen el módulo de x menor o igual a 4. Es decir, estaríamos en presencia de esta propiedad número 2. Entonces, los valores de x tendrían que estar entre menos c y c, que en este caso, si pueden verlo, es 4. Y, bueno, los valores de x estarán en el intervalo que estén entre menos 4 y 4. Pero vamos a resolverlo detalladamente con todos los pasos para llegar a la conclusión de que con la propiedad podemos llegar, digamos, a lo mismo. Vamos a irlo viendo. Vamos a tener que considerar, al igual que en las ecuaciones, que cuando trabajamos con módulos, tenemos que tener en cuenta la definición del módulo. Entonces, vamos a tener que considerar el caso en el que x sea mayor o igual a 0 y el caso en el que x sea menor que 0. Entonces, una primera inecuación va a surgir cuando x sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, el módulo de x va a ser igual a x. Reemplazando en esta inecuación el módulo de x por x, ¿sí?
que está dado por esta definición del módulo, y luego, realizando la intersección entre ambas desigualdades, vamos a tener que la solución a la primera inecuación van a ser valores de x que se encuentran entre 0 y 4, ¿sí? Incluyendo los extremos. Sería el intervalo cerrado que está entre 0 y 4. Luego de una segunda inecuación va a surgir cuando realicemos apliquemos la definición del módulo de x cuando x es menor que 0. Por lo tanto, el módulo de x será menos x. Reemplazando el módulo de x de la inecuación original, vamos a llegar, lo vamos a tener que reemplazar por menos x, vamos a llegar que menos x va a ser menor o igual a 4, o lo que es lo mismo, multiplicando por menos 1 e invirtiendo la dirección de la desigualdad, vamos a llegar a que x va a ser mayor o igual a menos 4. De la intersección de la desigualdad x menor a 0 y x mayor o igual a 4, vamos a llegar a la solución para la segunda inecuación, que nos va a decir que los x tienen que estar entre menos 4 y 0. Muy bien. Bueno, ahora vamos a representar en la recta de los números reales las soluciones a la primera y a la segunda inecuación que obtuvimos aplicando la definición de módulo. Entonces, de la primera inecuación se deriva que la solución van a ser los x que se encuentren entre 0 y 4, es decir, en el intervalo cerrado de 0 a 4. Y la segunda inecuación nos dice que la solución se va a encontrar entre menos 4 y 0. Es un intervalo semicerrado en donde el número 4 está menos 4, perdón, está incluido en la solución. Luego, la solución final para la inecuación que era el problema del problema original va a ser la unión de ambos intervalos. Es decir, que va a surgir del intervalo menos 4 a 4. Es decir, vamos a considerar todo el intervalo tanto de la primera como de la segunda inecuación. Entonces, la solución o los x que van a satisfacer la inecuación que vimos al principio, que era el módulo de x menor o igual a 4, van a ser todos los x que se van a encontrar entre menos 4 y 4. Bueno, acá repito nuevamente la gráfica, la solución, para comparar qué hubiera pasado si hubiéramos aplicado la propiedad 2. Fíjense que la propiedad 2 nos decía que cuando el módulo de x es menor o igual a c, siendo c un número positivo, esta desigualdad se cumplía si y solo si el x se encontraba entre menos c y c. Si comparamos esta expresión con la del ejemplo, nos encontramos con que c vale 4 y la solución está, como pueden ver, entre menos c y c, que en este caso era 4, entonces entre menos 4 y 4. Y entonces el x está en el intervalo menos c a c, que en este caso era menos 4 y 4. Intervalo cerrado porque tenemos el signo menor o igual. O acá podemos verlo también. Bueno, espero que estos dos primeros casos hayan quedado claros, ¿sí? En la propiedad 1 y la 2 aplicaríamos conceptos muy similares, como les dije en un principio. Bueno, ahora también podemos imaginarnos, fíjense, a esta solución como los valores de x que van a estar en una distancia menor o igual a 4, ¿sí? De el 0. Entonces, para generalizar la solución que podemos obtener en estos tipos de inecuaciones en los cuales tenemos el módulo de x menos c, que es menor o igual a un número d, que también va a ser mayor que 0, podemos decir que en estos casos, cuando tenemos inecuaciones de este tipo, el conjunto de solución va a estar dado por todos los x que tengan un centro en C y se van a encontrar a una distancia menor o igual que D de dicho centro, fíjense. En el caso del ejemplo anterior, podemos decir que la solución son todos los x que se encuentran a una distancia menor o igual a menos 4 de 0, ¿sí?
el centro está en este caso en 0. Muy bien. Ahora vamos a pasar a las dos últimas propiedades que estaban en el cuadro del libro que lo saqué, que estaban en un inicio. Bueno, tenemos la propiedad 3, que nos dice que si C es un número positivo, el X, un número X que satisface esta inecuación, será aquel que se encuentra en el intervalo de X menor a menos C o X mayor a C. Entonces, cuando tenemos una inecuación de este tipo, donde el módulo de X es mayor que C, la solución de X va a estar en el intervalo que va de menos infinito a C y de C a más infinito. Fíjense que en este caso el intervalo es abierto. Por otra parte, si tenemos una desigualdad de este tipo, de módulo de X mayor o igual a C, los X que van a satisfacer esta inecuación van a ser aquellos X menores o iguales que menos C o aquellos X mayores o iguales a C. Como estamos hablando de desigualdades de este tipo, van a ser desigualdades, los intervalos resultantes van a ser del tipo infinito y van a ir desde menos infinito a menos C y desde C a infinito. Veamos entonces un ejemplo para aplicar estas propiedades. Vamos a hacer uso de la propiedad 4 en este caso. Nos pide que determinemos todos los intervalos de números que satisfacen la inecuación que tenemos aquí. Entonces, como les dije, al igual que trabajábamos en el caso anterior y en ecuaciones, vamos a tener que considerar la definición de módulo. Es decir, vamos a tener que considerar el caso en el que el x más 1, es decir, el número que se encuentra en el interior del módulo, sea mayor que 0. Por lo tanto, en ese caso, el módulo de x era igual, el módulo de x más 1 será igual a x más 1. Y por lo tanto la inecuación nos quedará x más 1 mayor o igual a 2. Y podemos encontrarnos con un segundo caso en donde el x más 1 será menor que 0. Y en ese caso, por la definición de módulo, vamos a tener que el módulo de x más 1 será igual a menos x más 1. Por lo tanto, la expresión resultante será menos x más 1 mayor o igual a 2. ¿Sí? Recuerden que el menos afecta a toda la expresión. Bueno, teniendo en cuenta la primera inecuación en la cual considerábamos o teníamos en cuenta los x más 1 mayores que 0, de la primera condición se deduce que la solución serán los x mayores o iguales que menos 1, es decir, los x que van de menos 1 a infinito. Y están representados en la recta de los números reales. De la segunda condición va a surgir que la solución serán los x mayores o iguales a 1, es decir, el intervalo que va desde 1 a infinito. Por lo tanto, la solución a la primera inecuación será la intersección de ambos conjuntos, es decir, va a ser aquellos elementos que tengan en común ambos conjuntos numéricos, de la condición 1 y de la condición 2. En la recta numérica podemos verlo como el lugar donde están pintados con los dos colores, tanto celeste como rojo, los intervalos. Y va desde 1 a infinito. De la segunda inecuación, que era cuando considerábamos que x más 1 era menor que 0, y por lo tanto entonces el módulo de x más 1 nos quedaba menos x más 1, mayor o igual a 2. De la primera condición se concluye que los x que van a ser solución de esta inecuación serán aquellos menores que menos 1, es decir, los x que van, que se encuentran en el intervalo que va desde menos infinito a menos 1. Está representado aquí en rojo. Y de la segunda condición se desprende que la solución
serían los x menores o iguales que menos 3. Entonces, el intervalo resultante sería menos infinito menos 3. La solución a la segunda inecuación serán los x que se van a encontrar en la intersección del intervalo menos infinito menos 1 y menos infinito menos 3. Fíjense acá, me faltó el signo menos. Entonces, esa intersección es menos infinito menos 3. ¿Sí? Va a ser el intervalo que va de menos infinito a menos 3. Por lo tanto, la solución a la segunda inecuación, dijimos que era la intersección de ambos intervalos. Recuerden que acá en realidad es menos 3, y acá también, es un error de tipeo. Entonces, la solución a la segunda inecuación es la que va de menos infinito a menos 3, y la solución a la primera inecuación es la que va de 1 a infinito. El resultado final para el módulo de x más 1, que es mayor a 2, es decir, el resultado final para esta inecuación, será la unión de ambos conjuntos, que está representado en la recta numérica. A esta solución la podemos pensar como que los x que satisfacen esta solución o esta inecuación van a ser aquellos que sean mayores o iguales a una distancia d de un centro C. Fíjense que d es 2 y el centro C es menos 1, es decir, el inverso aditivo de esto que se encuentra aquí adentro del módulo. Bueno, entonces para generalizar este resultado que obtuvimos acá, cuando tenemos inecuaciones del tipo módulo de x menos c mayor o igual a d, el conjunto solución va a estar dado por un intervalo de números x que tengan centro en C y se van a encontrar a una distancia mayor o igual a d de dicho centro. Fíjense cómo está aquí expresado y es exactamente lo mismo a lo que llegamos en el ejemplo anterior. Bueno, hemos finalizado, espero que se haya entendido bien. Les deseo mucha suerte en el inicio del cuatrimestre y los dejo con los profes para ver algunas actividades que nos pueden ayudar a comprender mejor el tema. Que se encuentren muy, muy bien.